Hola, buen día. Mi nombre es Edwin Julián Montealegre Torres y hoy, junto a mis compañeras de CIPAS, Johanna Alfaro y Fabiana Godoy, vamos a presentarles la escena de enunciación. Bueno, primero que todo, ¿qué es la escena de enunciación, la situación de enunciación? Estas son un conjunto de factores que intervienen en la producción de un enunciado. Constituyen una categoría proveniente de la lingüística en la enunciación y pues esta fue formulada por Dominique Mangueneux, quien en sus libros realiza diversos planteamientos teóricos sobre esa noción. Los libros tales como Análisis de textos de comunicación y también en su diccionario Análisis del discurso. Ahora pues pasando a los puntos claves de la escena de enunciación, están como primer punto el emisor, que es la persona que produce el enunciado. El emisor puede ser individual, también puede ser colectivo. El receptor es la persona a quien se dirige el enunciado. El receptor también, al igual que el emisor, puede ser individual o puede ser colectivo. El mensaje es el contenido del enunciado. El mensaje incluye la información que el emisor pues quiere transmitir al receptor. El mensaje también puede ser verbal, no verbal o una combinación de los dos. El canal es el medio por el cual se transmite el mensaje. El canal puede ser oral, escrito, visual o una combinación de ambos canales, de varios canales. El contexto es como tal el marco en el que se produce el enunciado. El contexto incluye factores tales como la época, el lugar, la cultura, etc. El código es el sistema de signos pues que se utiliza, es utilizado por el emisor para producir el mensaje. El código puede ser lingüístico, no lingüístico o una combinación de ambos. El referente es la realidad a la que se refiere el mensaje. Este puede ser real y pues también puede ser ficticio. Y por último, ya para finalizar, la finalidad en la escena de enunciación es el objetivo que el emisor persigue al producir el enunciado. La finalidad puede ser querer informar, persuadir, entretener, etc. Ahora pues continúa mi compañera. Bueno, la situación del enunciado es socialmente descriptible en el sistema en que se definen las tres posiciones fundamentales del enunciador, de coenunciador y de no persona, donde Dominic permite comprender el contexto en el que se produce un enunciado o texto, lo cual influye en su interpretación y significado. También destaca la relevancia de referencia entre los niveles del enunciado y la locución, la relación entre los enunciados elementales y los textos más amplios. Menciona la importancia de la escenografía en la legitimación del discurso, lo que resalta la influencia de la situación del enunciado en la interpretación del discurso. Eh, Seguimos con la situación de la locución, que se refiere a las posiciones de los interlocutores, que son los digamos, el locutor, el alocutor. El lugar del locutor es aquel de que habla, el lugar del alocutor es quien se dirige la palabra. A estos dos primeros lugares le debemos agregar un tercero que es el del locutivo. Es el lugar donde aquellos de lo que hablan los interlocutores. Entonces, un ejemplo más fácil es el yo. Generalmente se designa el locutor, pero no siempre es así y puede haber el caso en que esa coincidencia no se dé. Esto demuestra que la situación de la locución es un aspecto importante a considerar el análisis del discurso y del enunciado, ya que no siempre puede asumir las posiciones de la situación del enunciado y corresponde directamente con los roles de los interlocutores de la comunicación verbal. Eh, Mi la, compañera. la situación de enunciación se analiza a través de la escena de enunciación. Este concepto es propuesto por el lingüista francés Dominique Manguenot. Este concepto clave
permite comprender el contexto en el que se produce un discurso y cómo este contexto influye en su significado. La escena de enunciación está conformada por 3 escenas distintas, pero se relacionan entre sí, las cuales son, en primer lugar, la escena englobante, en segundo lugar, la escena genérica y, en tercer lugar, la escenografía. Entonces, en primer lugar, encontramos la escena englobante, la cual corresponde al tipo de discurso, tiene que ver con la esfera social en la que surge el discurso. Este puede ser de carácter político, religioso, académico, pero siempre va a ir ligado con el tipo de discurso. Esto encontramos en la primera escena de la escena de enunciación. En segundo lugar, encontramos la escena genérica, la cual corresponde o es definida por el género de discurso específico. De cierta manera, esta está conformada por todos los géneros que componen la escena englobante. La escena englobante y la escena genérica son aquellas que conforman el marco escénico. En tercer lugar, encontramos la escenografía, es aquello con lo que se relaciona directamente el destinatario o el alocutario. La escenografía crea el ambiente y la atmósfera del discurso y este puede influir en su significado. Entonces, para, digamos, explicar un poco más lo que es la escena de enunciación y las 3 escenas que la conforman, vamos a colocar el ejemplo de la publicidad. Entonces, la publicidad lo podemos encontrar en la primera escena, la cual sería la escena englobante, y publicidad correspondería al tipo de discurso. En segundo lugar, en un punto más intermedio, encontramos la escena genérica, la cual podemos ubicar aquí centrándonos de nuevo en el tema publicitario. Entonces encontramos volantes, tarjetas publicitarias, anuncios. Y en tercer lugar, para la escenografía podemos ubicarnos en un comercial en el cual nos estén ofreciendo un producto, un servicio, pero que por medio de la escenografía este mensaje pueda llegar de forma más directa a nosotros, haciéndolo de pronto un poco más dinámico y de mejor comprensión. Bueno, continuamos con los géneros discursivos, que esos se caracterizan por varios aspectos, ya que son susceptibles, se ajustan a su escena genérica y no son susceptibles. Donde donde el género susceptible son discursivo, político o discurso publicitario. Es como es un modo de organización, y dominar ese género implica tener un conocimiento relativamente preciso en el que digamos que se encadenan y se constituyen diversos niveles. Tenemos el que se ajusta a su escena genérica, recetas médicas, guías telefónicas, correos administrativos, donde estas recetas médicas son las que a veces nos dan los doctores para especificarnos un medicamento, o a veces en los medicamentos viene cuánta es la cantidad digamos, que contienen cada medicamento. Las guías telefónicas son digamos, los datos, las llamadas que a veces se realizan, o nos dan toda la información del consumo que tenemos. Y así digamos, el informe de peritaje puede ser de la DIAN, de cosas así que a veces nos piden para entregar o algo. Cuando no son susceptibles, manuales y guías turísticas. Cuando se hablan de estos, también son manuales, digamos, pueden ser